La niña de la casa de las flores. A veces quien te da un lugar en su camino es quien te muestra el amor de Dios sin decir una palabra. Con su bondad me hizo subir cuando otros quisieron dejarme fuera. Reciban en mi nombre a los niños como estos y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Capítulo 1. El lugar donde me incluyeron. A veces no necesitamos grandes milagros, solo necesitamos que alguien nos incluya. Había algo en mí que nunca encajaba del todo. No era evidente para todos, pero yo lo sentía cuando salía a la calle, cuando veía a los otros niños correr, reír, jugar sin pensar, y yo me quedaba esperando ser invitada. Desde muy pequeña mi mundo no era como el de las otras niñas. No me llamaban la atención las muñecas, ni las cocinitas, ni los juegos tranquilos. Había algo en mí que quería correr, ensuciarme las manos, subirse a los árboles, competir, reír fuerte. Yo quería jugar con ellos, los carritos, las letras, volar papagayos, escondida, la pelota. Me gustaba el color azul más que el rosado, no porque rechazara lo que era, sino porque dentro de mí había libertad, y en esa libertad yo era feliz. Tenía apenas 7 años, pero sabía quién era, sabía que era niña, sabía que los vestidos eran bonitos, pero también sabía que no eran prácticos para correr, para trepar, para vivir. Yo no tenía un conflicto de identidad, tenía un conflicto con el mundo. Porque el mundo ya había decidido cómo debía comportarme. Los adultos observaban y murmuraban, los niños repetían lo que escuchaban en casa, las niñas no juegan con eso no es de niñas, ve a jugar con las otras, y esas palabras, aunque simples, se clavaban, porque no entendía por qué algo tan natural, tan inocente, era rechazado. Y entonces venía el momento más difícil, cuando pedía jugar. ¿Puedo jugar con ustedes? A veces ni siquiera respondían, otras veces solo me miraban, se reían y seguían jugando como si yo no estuviera. Y yo me quedaba allí viendo cómo corrían, cómo se organizaban, cómo vivían algo que yo también deseaba, pero que me era negado. Y entonces lloraba, no lloraba por un juego, lloraba por lo que ese no significaba. Rechazo, diferencia, soledad. A esa edad uno no sabe explicarlo, pero el corazón sí lo entiende. Pero en medio de ese mundo había alguien diferente, Hendrix, aunque todos lo llamaban Bombi. Había algo en él que no seguía las reglas del resto. No miraba como los demás, no juzgaba como los demás, no pensaba como los demás. Él simplemente amaba. Cuando los otros niños dudaban, él decidía. Cuando los otros excluían, él incluía. Y cuando yo me acercaba, no había preguntas. Ven, y eso bastaba. Jugábamos juntos, sin etiquetas, sin condiciones, sin perjuicios. Para él, yo no era la niña que no encajaba, yo era compañera de juego. Y eso cambió todo, porque cuando alguien te incluye, no solo te deja participar, te devuelve el valor. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Reflexión. Cuando nadie sabía ponerle nombre. Niña con autismo sin diagnóstico en los años 90, eso no se veía. Por eso nadie podía entender lo que me pasaba. En aquellos años nadie hablaba de autismo, no había palabras, no había diagnóstico, no había explicaciones. Solo había una niña que sentía el mundo de una forma diferente. Lo que hoy se entiende, antes se juzgaba. Lo que hoy se acompaña, antes se corregía. Lo que hoy se nombra con amor, antes se llamaba extraño, difícil o inadaptado. Y así,
muchos niños crecieron sin respuesta, no porque no las hubiera, sino porque nadie sabía buscarlas. Pero Dios sí sabía. Él entendía cada silencio, cada forma distinta de mirar, cada sensibilidad profunda, cada emoción que no sabía explicarse con palabras. Lo que el mundo no comprendía, Dios lo estaba formando, porque no era un error, no era una falla, no era algo que debía esconderse, era una manera distinta de percibir, de sentir, de vivir, y también una forma especial de conectar con lo eterno. Quizás nadie lo supo en ese momento, pero esa niña que parecía no encajar no estaba perdida. Estaba siendo guiada aún en medio de incomprensión, y aunque no hubo diagnóstico, sí hubo propósito, porque Dios no necesitaba etiquetas para amar, ni diagnósticos para llamar, y lo que el mundo no supo ver, Él siempre lo vio con claridad. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Y aunque el mundo no supo ver, Él siempre lo vio con claridad. A veces no necesitamos grandes milagros, solo necesitamos que alguien nos incluya, porque en ese simple gesto puede comenzar la restauración de un corazón. Y yo, la niña que no encajaba, encontré un lugar no en el mundo, sino en el amor que Dios me mostró a través de alguien que decidió no dejarme fuera. Cada vez que alguien incluye a otro, se parece a Dios, porque Dios nunca ha excluido. Él busca, Él llama, Él recibe. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Así, sin saberlo, Dios comenzó a escribirme una historia donde el rechazo no tendría la última palabra, donde la diferencia no sería condenada, sino propósito, y donde un niño sería el inicio de mi camino hacia la luz.